La lección que estudiamos a partir de ahora es rumbo a Jerusalén. Y aquí estamos tratando el aspecto de la tercera Pascua al arribo de Jesús allí en Betania. Y vamos a ver varias enseñanzas, o sea, la última enseñanza que el Señor vio en Galilea, o sea, los problemas entre los hermanos. El ministerio pasa a Judea. Los hermanos del Señor Jesús le instan a asistir a la fiesta de los tabernáculos. Luego Jesús viaja en secreto a Jerusalén y en el camino da una enseñanza acerca de las prioridades del discípulo. Luego en Jerusalén, que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, a la mitad de la fiesta da una enseñanza en el templo y luego en el último día de la fiesta vemos una enseñanza sobre el agua viva. Y por último, en este episodio de rumbo a Jerusalén, vamos a ver que después de la fiesta se dan enseñanzas adicionales, como el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a ver la dedicación al cumplimiento de su destino. Y esto lo vamos a tener aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 1, y lo vamos a estar usando con Lucas, capítulo 9, versos 51 hasta el 62, con también el Evangelio de Juan, capítulo 7, en los versículos 1 hasta el 10. En Mateo capítulo 19, verso 1, dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las que acabamos de estudiar, por supuesto, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. Entonces, nosotros podemos notar que el escenario ahora se traslada hacia el sur. Ya no está en el norte, sino que lo vemos en la parte sur. Si tiene usted una buena memoria y recuerda lo que hemos visto en las clases pasadas, usted recordará que Jesús había tenido anteriormente un ministerio en Judea, ministerio que se interrumpió cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Luego de Judea, Cristo se mudó entonces a la parte norte de Galilea. Luego Juan escribió en el verso 1 del capítulo 7 del Evangelio de Juan, escribió de que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Era una situación pues que de una u otra manera él se cuidaba, porque precisamente él quería que se cumpliese la voluntad del Padre, la misión por la cual había venido. Ahora había llegado el momento de que él volviera al escenario de su ministerio anterior, a Judea en general, y particularmente lo vamos a ver en Jerusalén. Particularmente lo vamos a ubicar al Señor allí en la ciudad de Jerusalén. Y esto, cuando veamos el desarrollo de las subsiguientes clases, usted lo va a entender mejor, porque lo vamos a ver ubicado ya específicamente en la ciudad de Jerusalén. Bueno, vamos a ver la dedicación a pesar de las burlas. Y esto lo vamos a estar tratando con el Evangelio de Juan en el capítulo 7, en los versos 2 hasta el 10. Esta nueva fase de su ministerio comenzó con un viaje a Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos, que precisamente
era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Yo quiero que me acompañen al libro de Levítico en el capítulo 23 para que nos demos cuenta de esta fiesta de los tabernáculos, y vamos a leer específicamente en los versos 39 hasta el 43. Dice: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, como podemos ver, pues, era una fiesta muy importante, la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesucristo, como judío, no podía hacerse el desentendido de esta fiesta, aunque vamos a ver ciertos aspectos en relación a la asistencia que él tuvo allí a esta fiesta, pero lo importante es entender, pues, que era una algarabía verdaderamente digna de estar presente. Por 7 días era una fiesta verdaderamente muy solemne. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, la importancia que se da, pues. Entonces, esta fiesta se celebraba, se cree, lo más seguro es que era a finales del mes de septiembre o a principios del mes de octubre. Era lo más seguro en el tiempo en que se celebraba esta fiesta. Cuando estaba próxima la fecha de esa fiesta, noten lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7 y el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice. Los medio hermanos de Jesús le instaron a ir a la celebración para que sus discípulos de Judea pudieran ver la clase de milagros que había hecho ahí en Galilea. Noten los versos 3 y 4, dice: estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y quiero hacer una mención especial acerca de los hermanos del Señor. Estos hermanos eran medio hermanos porque Jesús y ellos tenían una misma madre, María, ya lo sabemos, pero no tenían el mismo padre. El padre de Jesús sabemos que era Dios. Recordemos que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, el padre de los hermanos de Jesús era José. Y claro, los nombres de ellos eran Jacobo, José, Simón y Judas. Eran los hermanos del Señor. Entonces, hermanos, habiendo hecho esta aclaración, según el versículo 5 de aquí del Evangelio de Juan capítulo 7, dice:
porque ni aún sus hermanos creían en él. Miren qué cosa, ni aún estos hermanos no creían en él. Bueno, más adelante llegarían a creer en él. Por ejemplo, si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí ya lo vemos en una situación en que sí se habían convertido a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que las palabras de ellos, cuando le animaron a que retroceda otra vez, cuando ellos no creían en él, cuando le animaron a que fuera a la fiesta de los tabernáculos allí en Jerusalén, es probable que estas palabras estuvieran llenas de sarcasmo. Y esto no es normal. Esto no es normal. Nosotros, es triste, es lamentable, pero así es. Hay muchas familias que hay relaciones entre hermanos o hermanas que no se llevan bien, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el Señor Jesucristo adrede no se llevaba bien o que Él era culpable, sino que eran ellos los que al principio tenían esta actitud. La respuesta del Señor Jesucristo les indicó que no habría problema para ellos si iban a Jerusalén, pues ellos no eran perseguidos, hermano. Ellos no eran perseguidos. Yo, por ejemplo, cuando fue nuestra guerra civil, yo siempre he sido predicador, y yo nunca he estado a favor de un lado o a favor de otro bando. Nunca usé el púlpito para predicar política, nunca lo he usado. Pero mi gran sorpresa es que cuando termina la guerra y muchos años después me doy cuenta que uno o dos de mis hermanos estaban involucrados en esta situación de este conflicto que se dio de uno o de otro bando. ¿Ven? Entonces, ellos, los hermanos del Señor Jesucristo, hermanos, no tenían por qué temer ir a Jerusalén. Quien tenía que cuidarse era el Señor Jesucristo, porque a Él sí lo buscaban para matarles. ¿Ven? En otras palabras, como quien dice, ellos no estaban en la lista negra, ¿verdad? No lo buscaban, y entonces ellos podían ir libremente allá a la fiesta. Entonces, vemos, hermanos, que miren lo que dice los versos 6 al 8. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Por lo tanto, cuando la caravana partió hacia Jerusalén, ni él ni sus discípulos viajaron con los demás. Miren lo que dice el verso 9: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, más adelante fueron de incógnito a la fiesta. Miren lo que dice el verso 10: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En vista de que al final Jesús fue a la fiesta, resultan, hermanos, extrañas las palabras de él que se recogen
aquí en el versículo 8, donde dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Algunos creen o insinúan que Jesús dijo que no iría, pero que luego cambió de parecer y fue. Tales razonamientos parecen concordar, o mejor dicho, no parecen concordar, hermano, con el carácter del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no mintió. Aquí más adelante en el verso 18 de Juan capítulo 7, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, él era y es, hermanos, la personificación misma de la verdad. Miren más adelante en capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nosotros podemos ver pues que el Señor Jesucristo no se estaba contradiciendo ni con esta situación ni también con sus planes. Ahí mismo, o mejor dicho, vamos a Lucas en el capítulo 9 y el verso 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando se cumplió su tiempo, dice. Afirmó su rostro, o sea, como quien dice, se puso de una manera que el tiempo había llegado para ir a Jerusalén, sabía que iba a ser entregado, sabía que tenía que cumplir con sus propósitos. Son varias explicaciones las que se han dado para resolver, hermanos, esta aparente contradicción entre lo que Jesús dijo y lo que hizo. Hay quienes insinúan que Jesús dio a entender que no iría a la fiesta de la manera que sus hermanos le proponían, o sea, como un extravagante hacedor de milagros. Acuérdense que una de las cosas por las cuales le animaron los hermanos de él para ir a la fiesta era para que fuera a demostrar los milagros que él hacía. ¿Ves? El único milagro consignado, hermanos, en relación con la fiesta de los tabernáculos fue precisamente la sanidad de un hombre que nació ciego, que usted lo puede ver en Lucas capítulo 9, casi todo el capítulo, del verso 1 hasta el verso 41. ¿Ve? Es el único milagro que se consigna. Otros se centran en la última parte de la declaración y creen que esta da a entender: yo no voy a la fiesta por el momento. Hermanos, hay varias palabras en el idioma griego que se traducen por tiempo o por momento, así como sucede con nuestro idioma español. Nosotros tenemos varias palabras que tienen varios sentidos, varias aplicaciones. La que se usa aquí en Juan capítulo 7, versículo 6, podría significar el momento apropiado. El momento apropiado. O sea, como quien dice que el Señor iría en el momento apropiado. Entonces la explicación más común es que la palabra todavía debería ser parte de la oración, o sea, que forme parte del texto que esto implica, hermanos. ¿Ves? El hecho de que él todavía no iba era precisamente porque no era el momento indicado. No importa que hubiese llegado una hora después,
pero él sabía el tiempo apropiado en el cual él tenía que llegar. Después que la familia del Señor Jesucristo y los demás partieron hacia la fiesta, hemos leído que él se quedó en Galilea varios días más. Luego, él y sus discípulos salieron a Jerusalén, y ya lo hemos leído, lo vuelvo a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, los versos 9 y 10, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Ves? Esta es la situación. Acuérdense que la fiesta duraba 7 días, no era que la fiesta había terminado. Así que cuando yo les estoy diciendo varios días, con solo que sean 2 días ya implica el plural varios días, 3 días, 4 días, 5 días, podía ser hasta el 6.º día, ¿verdad? Pero veamos, hermanos, ahora la dedicación del Señor a pesar del rechazo. La dedicación del Señor a pesar del rechazo. Y esto lo vamos a estar consultando con Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, relacionándolo con Juan capítulo 7 y el versículo 10. Bueno, Lucas informa del viaje de Jesús a Jerusalén, hermanos. En vista de que el Señor había demorado su partida, él no tomó la ruta usual hacia Judea, a lo largo de la ribera oriental del río Jordán. Era la ruta normal, hermanos. Como quien dice, vamos a Quesaltepeque, la ruta normal es llegar a la gasolinera que está a la entrada y luego entrar al pueblo. Pero hay otros atajos. ¿Ve? Él no tomó la ruta normal. En lugar de hacer esto, siguió la ruta más corta, la ruta más rápida y menos transitada, y era una ruta que pasaba por Samaria. Esa ruta pasaba por Samaria. Pero ¿qué sucede? Que los samaritanos, que habían sido receptivos cuando el Señor pasó camino a Galilea, yo les recuerdo esto si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 40, donde dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Miren, ¿quiénes le rogaron? Los samaritanos. Y dice que se quedó allí 2 días. Pero en esta ocasión se negaron a darle alojamiento cuando se enteraron de que se dirigía hacia Jerusalén para la fiesta. Miren lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 53. Dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué es esto, hermano? Que su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y es que recuerda que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Y cuál era la ciudad principal de los judíos? Jerusalén. ¿Ven? Es como que cualquier país o 2 países que viven en contienda, los palestinos con los jordanos, ahora quisiéramos que se lleven, no se llevan, hermano. O palestinos con judíos no se llevan entre sí. Entonces esta es la situación que se da. Es probable que consideraran que ir a la adoración allí en el templo en Jerusalén
constituía un repudio del templo samaritano que, si ustedes recuerdan, ese templo estaba en el monte Gerizim. Vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 4, y el versículo 20. Miren lo que dice acá: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? El monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es lo que le estaba diciendo la mujer cuando estaban en esta conversación. Eso es lo que ella había aprendido. Y ellos respetaban esa adoración que tenía que ser en el monte Gerizim. Entonces, hermanos, Jacobo y Juan, que eran conocidos como los hijos del trueno, ahí usted lo puede consultar en Marcos 3:17, le preguntaron a Cristo si debían mandar que descendiera fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos. Miren lo que dice en el verso 54 del capítulo 9 de Lucas. Dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es decir, estaban citando esta situación muy pasada. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 1, y el versículo, vamos a consultar los versículos 10 y 12. ¿Ven? Dice acá: pero no convidó, permítame, yo estoy leyendo el primero, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versos 10 y 12. Dice: y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Verso 12. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Entonces, hay una versión que dice incluso como hizo Elías. ¿Ven? Aunque estas palabras, hermanos, no aparecen en los mejores manuscritos antiguos, pero sí, hermanos, expresan la idea que debieron de haber tenido Jacobo y Juan en mente. Es decir, ¿podían estos apóstoles haber mandado que descendiera fuego del cielo? Bueno, ellos eran judíos, ellos conocían esta historia, ellos no estaban pensando en un supuesto, ellos pensaban que aquello se podía dar. Entonces, no es algo que sepamos, pero hermanos, ciertamente ellos creían que podían, si esa era la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, Jesús les reprendió. Volvamos a Lucas capítulo 9 y ahora consultemos el verso 55. Miren lo que le dice el Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Ven? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Él no les había enseñado a matar a los enemigos, sino que por el contrario les había enseñado a amarlos, a orar por ellos. ¿Se recuerda cuando estudiamos el hermoso sermón del monte en Mateo capítulo 5, en los versos 44 y 45, donde les dice: pero yo os digo, amad a vuestros
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, verdaderamente muy hermoso las lecciones que ellos estaban recibiendo. Él no les había enseñado a matar a los enemigos, sino a amarlos y a orar por ellos. Les había dicho anteriormente que si eran rechazados por una ciudad, debían de ir a la otra. ¿Ven? Debían de sacudirse los pies. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10 y el versículo 23. Ahí les está diciendo lo siguiente: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La breve descripción, hermanos, de la reprensión de Jesús incluye las palabras: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto es lo que les está diciendo, hermanos. ¿Ven? Entonces, esto fue lo que Él hizo. Por eso miren ahí en Lucas, es bien interesante todo esto que estamos tratando paso por paso. Miren lo que sucede y les dice aquí en el verso 56: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Se fueron a otra aldea. Entonces, ustedes pueden ver, hermanos, la dedicación del Señor a pesar del rechazo. Cómo es que les enseña: si ustedes son rechazados, vayan a otro lugar. Vayan a otro lugar. Bueno, veamos como última parte de esta sección que estamos estudiando, la dedicación a pesar de la tibieza de algunos discípulos, a pesar de la frialdad de algunos discípulos, porque eso siempre va a suceder. Quedémonos siempre aquí en Lucas, en el capítulo 9, y miren lo que dice en los versos 57 hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, hermosa esta situación. En el camino a Jerusalén, Cristo se encontró con unos que deseaban ser discípulos. Yo digo como que querían ser aprendices de discípulos, pero que no deseaban dedicarse completamente, sino a medias, hermanos, a medias. Esa es la misma situación que sucede con hermanos que son hermanos a medias, hermanos que se reúnen cuando quieren, hermanos que
no activan para nada con la iglesia, hermanos que no les preocupa la vida de la iglesia. O sea, hermanos y hermanas, ¿verdad? Sabiendo que su muerte era inminente, hermanos, Jesús no deseaba que ellos llegaran a ser seguidores que anduvieran fingiendo. ¿Ven? No hay cosa más terrible, hermanos, es que ser un fingidor. Ligia, la hermana Ligia, creo que fue ayer, y viendo hoy esos programas, ustedes saben, al menos yo y nosotros en casa, estamos enardecidos y espero que ustedes también, con esa beatificación de Monseñor Romero, de los católicos. ¿Ven? Y me decía Ligia de los mates que adoptan los curas católicos, que no son nada agradables. Y yo le decía a Ligia, no, Ligia, es que ellos son enseñados a fingir, a tomar poses de santurronería, a tomar poses, a tomar actitudes que no son nada agradables, no se ve una sinceridad. Hoy día, hablando con el hermano Manuel Azucena, le decía, hermano, grabemos un programa donde enseñemos al pueblo a través de la radio la verdad. Por supuesto que tenemos que ser sabios, tenemos que ser cautelosos en lo que decimos, ¿ven? Porque la única manera de combatir el error, hermanos, de parte nuestra, es predicando el evangelio puro. ¿Por qué creen que se da todas estas cosas religiosamente hablando? Porque no conocen la escritura, hermanos, porque no la estudian, porque no les importa el estudio de la palabra del Espíritu Santo, la palabra revelada. Cuando uno estudia la palabra revelada, todo ese velo es quitado. Y claro, cuando el hombre le gusta seguir la enseñanza del hombre, entonces va a estar perdido. Por eso, hermanos, es importante que entendamos que la vida en el Señor no es de fingir. Y aquí es una enseñanza clara. Estos tres que le preguntan al Señor que querían seguirle condicionalmente, y el Señor les sale adelante. No, deja que los muertos se entierren a sus muertos. No te vayas a despedir. O sea, el punto era que querían arreglar primero sus situaciones. Y muchas situaciones, hermanos, en el ámbito familiar nunca se van a arreglar. Si yo hubiese conocido el Evangelio y yo me hubiese sujetado a que cuando me evangelizó el hombre que me enseñó, el hombre de Dios, que me enseñó la palabra, mi madre estaba a mi lado, y si yo hubiera puesto más prioridad al miedo a mi madre, yo estuviera más que perdido. Pero no, tenemos que seguir a Cristo Jesús. Más adelante les esperaban privaciones, y solo los que tuvieran una devoción sin reservas y una gran resolución serían los que resistirían sin perder su fe, hermanos. Porque esto es lo importante. ¿Se acuerdan que en las lecciones anteriores vimos mucho acerca de la fe? Una fe que debe de crecer cada día más y más. Una fe cada día más cimentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo. Una vez más, tomada la decisión, no podían volverse atrás. Por eso, hermanos, miren lo que está diciendo aquí claramente el Señor a cada uno de ellos en relación
a esta situación que ellos no podían verdaderamente poner la mirada completamente atrás porque iban a fracasar rotundamente. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa es la realidad. A estos candidatos a discípulos, Jesús no les pidió nada que Él no se exigiera a sí mismo. Él, hermanos, había puesto su mano en el arado y no había mirado hacia atrás. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y ese es el mensaje, que nunca tenemos que poner nuestra mirada hacia atrás. Con esto termino y vamos a continuar con estas excelentes lecciones en la próxima clase. Que el Señor nos bendiga. Amén.